Shalom, amados Sahí y amadas Ahayot en Adonai. Seguimos con la segunda yeshiva sobre el Taná y el Brit Hadashah, lo que dijo Yeshua y lo que es realmente una mentira, toda la discrepancia o mentiras o del Nuevo Testamento y de lo que muchos cristianos o muchos creen sobre esa gran mentira, sobre lo que hizo Yeshua, sobre lo que hizo todos dentro de el Nuevo Testamento y el Brit Hadashah, que es un engaño muy grande, una gran mentira, una gran falacia, una gran discrepancia que hay también. Y para entender todo esto sabemos que tenemos que estudiar muy profundo, analizar, pedirle sabiduría a Adonai y pedirle entendimiento especialmente y leer mucho y buscar de su palabra cada día todos los yamin, todos conforme está escrito la Torá, y no tomar citas como hacen muchos que dijo porque en realidad está escrito y hay cosas que no están escritas, totalmente no están escritas, están fuera del contexto, totalmente pura mentira, mucho engaño. Hoy hablamos hablo de la tercera parte sobre este tema que es muy importante. En Gálatas 6:2 dice, y habla sobre llevar las cargas de los otros. Pero más adelante, el mismo Gálatas 6:5 dice, porque cada cual llevará su propia carga. Algo le pasó a Pablo diciendo eso. Porque en Gálatas, el mismo Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos a las cargas de los otros. Y luego dice, porque cada cual llevará su propia carga. No se pudo fijar Pablo en tal semejante error confusión a los demás. Es una gran confusión porque en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra cosa. ¿Por qué los griegos y romanos cambiaron el nombre de la Torá y de los Neviá por Antiguo Testamento? ¿Será para dar lugar al Nuevo Testamento? Además, esto se convierte en una blasfemia hacia Adonai. Totalmente, los griegos y los romanos hicieron todo esto. ¿Para qué? Para tener a la mayoría de gentiles engañados. ¿Cómo engañados? Creyendo en algo que es un cuento, y vienen y cambian el nombre de Torah y le ponen ley, le ponen Viejo Testamento, porque así le dicen, y agregan un Brit Hadashah, un llamado Brit Hadashah, o un Nuevo Testamento. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho engaño y la gente empieza a creer en todo eso. Que vino un Jesús, que vino un Yeshua, que vino un Yeshua, que vino un de todo. A salvarlos y hacer un pacto con ellos. Por medio de la sangre, que ya hablamos atrás sobre ese tema, sobre la primera y segunda yeshiva, ya se habló sobre ese tema. Lucas 2:4-5 dice, entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, y la ciudad de David que se llamaba Belén o Belén, porque él era de la bahía de la Misbajá de David, para inscribirse con María, su esposa Mirjam, el hebreo María, su esposa, quien estaba
encinta. ¿Por qué llamó Belén o Belén ciudad de David? Si en realidad es Jerusalén. Explica la razón del error. Lo habla muy claro Shemuel 5, 6, 7. Habla muy claro sobre eso, que es Jerusalén. Shemuel Bet. Entonces el Melec y los suyos fueron a Jerusalén, al Euseo que habitaba en la Erex, el cual habló David diciendo: tú no entrarás acá, sino echarás los ciegos y los cojos, diciendo: no entrarás acá. David tomó la fortaleza de Sión, y la cual es la ciudad de David. Vemos que hay una gran mentira. Vemos que hay un engaño muy grande, muy sutil. Siempre una verdad entrelazada con una mentira cuesta. Como cuesta creerla y cuesta terminarla como una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque a muchos cristianos y muchos mesiánicos y muchos llamados de las raíces hebreas van a discutir sobre este tema. ¿Por qué discuten sobre el tema? Unos creen que vino Yeshua, que ya va a venir el rapto, ya va a venir el fin del mundo, ya va a venir todo, la tierra se va a acabar, la gente se va a acabar, va a venir el apocalipsis. Y si supiera que el apocalipsis también es inventado, ¿qué me dirías tú? ¿Con qué me lo puede debatir contra la Torá? Si supiera que todos esos libros fueron sacados totalmente, o sea, Roma, los griegos, y tengo mucho estudio para demostrarles qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado y cómo llegó todo eso. Muchísimo. En 1 Corintios 10:1-4 dice: no quiero que ignoréis, dice Pablo, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era, Cristo, dice él. Ahora pregunto, ¿dónde existe nada en la Torá de eso? ¿Dónde dice en la Torá de ese tema? Que diga que se bautizaron con una nube. Nada dice de una roca que lo siguió. ¿Dónde se encuentra este versículo? Ya que Shemot dice otra cosa. Veamos lo que dice Shemot 14:22. Leamos. Los israelitas cruzaron por el mar en seco. El agua estaba a los costados en estado sólido. ¿Sí sabe lo que son estados sólidos? Como sendos muros y derecha y a izquierda. Eso dice. Ahí no vemos que ninguna nube. En Hebreos dice Pablo: porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley, según la Torá, a todo el pueblo, tomó la sangre del becerro y los machos cabríos junto con agua, luna escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto, el cual Dios ha ordenado. Donde dice en la Torá
ahora sí puedo decir semejante cosa, semejante tontera, que el libro era rociado con sangre. ¿Dónde sacó Pablo eso? Ahora leemos lo que dice Shemot. Shemot dice, comparamos lo que dice Hebreos, comparamos lo que dice Shemot. Shemot 24, 6 al 8 dice. Entonces Moshe tomó la mitad de la Adán y la virtió en 2 tazones y la otra mitad la salpicó sobre el Mizbeach. Y después tomó el libro de la alianza, que es la Torá, el libro de la alianza, o sea el libro de la Torá, y se la leyó al Alán. Y ellos respondieron todo lo que dijo Adonai, haremos y obedeceremos. Y entonces Moshe tomó la Dan y la salpicó sobre el pueblo Elán, diciendo, miren la Dan de la alianza, que Adonai selló con ustedes acerca de todas estas cuestiones. Aquí no veo que dijo que Moshe salpicó el libro, o sea, la Torah. ¿Será que Pablo no leía Torah? Me puedo imaginar que un romano como Pablo, como sabías que Yeshua era samaritano, o Jesús era samaritano, ¿lo sabía eso? Tú puedes decir, ¿cómo lo sabes? Gracias a Adonai que he estudiado y yendo más allá, he llegado a muchas cosas que Adonai me ha mostrado en la Torah y conforme quiere que realmente nosotros sigamos su palabra. Muchos van a debatir, a decir, yo lo único que no acepto es las groserías de nadie. Pueden poner que dice que le podemos explicar con mucho amor y respeto. Pero una grosería de una persona majadera no se la acepto. Más si una persona no sabe lo que está diciendo y empieza a debatir ignorancia, o sea, primero que todo, si vas a debatir ignorancia, mejor te pido, estudie. Pídale revelación a Adonai o pregunte con respeto. Pero si vas a debatir tu propio llamado conocimiento, no lo hagas, porque vas a perder el tiempo. Vemos que no habla de ningún libro que Moshe salpicó en sangre. Pablo dice en Hebreos que sí. No sé si, como te digo, amados y amadas, si Pablo alguna vez leyó la Torah, o por lo menos supo quién era Moshe. En Hebreos 11:21 dice, otra vez Pablo, por la fe, Jacob, cuando murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre la cabeza de su bastón. Pero Bereshit dice lo contrario, no sé. Bereshit 47:31 dice, y él dijo, júrame, él se lo juró. Entonces Israel se postró sobre la cabecera y la cabecera de la cama. No sé si Pablo ese día estaba viendo una visión que confundió lo que era la cabecera de una cama con un bastón. Vemos qué gran mentira está diciendo. Y es el superapóstol de los cristianos. Como era Martín Lutero, el super teólogo de los pastores, de los llamados pastores cristianos. Así es Pablo. Pablo es el super Dios de los cristianos. Ese es Pablo. Y aún, Pablo sigue siendo también el superapóstol de los mesiánicos. Porque así es. En 1 Corintios 15:1-4 dice, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. ¿Cuál escritura? Si Él murió por los pecados y puso su vida de su propia voluntad, ¿por qué pidió
¿Por qué pidió varias veces a Dios que lo librara de la muerte? Leamos Hebreos, dice. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicos con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. En Lucas dice, diciendo, Cristo Jesús, o como lo quiera llamar, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Quién sabe qué copa, no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso dijo. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Te pones a pensar algo? Te hago una pregunta. Si en tu mano estuviera el poder para salvar la humanidad, ¿tú darías tu vida para salvar la humanidad? Como supuestamente este llamado Cristo, o llamado Yeshua, o llamado, llámese como se llame. ¿Darías tu vida sabiendo que te van a golpear? ¿Eso es mentira que le pegaron 40 latigazos menos uno? Es una gran mentira. Si existió, lo crucificaron, se lo merecía por blasfemio. Porque todo aquel que moría en una cruz era maldito, ¿sí? Luego enseñaremos ese tema. Por blasfemio, sí. Porque ya las clases atrás ya hemos hablado que él decía que era el Padre estaba en él y ya no sabía que quería que ni el Hijo sabía la venida, ni los propios ángeles, o sea, había una mezcolanza, ¿no? Ahora lo que dice Juan 2:3. Leamos. Estaba aproximadamente la Pascua de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Oyó en el templo a los que vendían vacunos, o sea, los que vendían animales, cambiaban dinero, etcétera, etcétera. Y lo que hizo, ya sabemos la historia, para no ir profundizar, que agarró todo con un látigo, golpeó, y todos los que cambiaban el dinero, todos ellos también los echó y los golpeó cuando dijo que la casa de su padre no la hiciera una cueva de ladrones. Pero déjeme decirle que eso fue lo que él quiso hacer. Pero si una persona, si se lee en Devarim 14, 22, 26, nos enseña lo que en esto era permitido. Leamos, leamos muy cuidadosamente y tengamos sabiduría. Dice, y notar las cosas que son realmente en lo que dice la palabra. Dice que sí había permiso. Había permitido que se cambiara en ese tiempo el dinero. ¿Quién lo habla? Devarim 14, 22, 26. Sí se permitía que se cambiara el dinero en ese entonces a las personas que llegaban. Y cómo el llamado Cristo o el llamado Jesús, o llámese como se llame, tomó un látigo y empezó a golpear a los que estaban cambiando el dinero o haciendo su propio negocio. Vemos qué grave error. No lo leí todo para no abarcar mucho tiempo, pero ya muchos que lo han leído ya saben lo que hizo este demente, ¿no? Golpear con agresión. Y él no, y él dice que más bien
oren por aquellos que los persiguen, oren por los demás. Él enseña todo, él habla, pero enseña lo contrario. Dice, si en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo, ha declarado caducado lo primero, y lo que se ha hecho viejo, o sea, anticuado, está a punto de desaparecer, o sea, lo que se ha hecho viejo. Si la ley fue quitada y Yeshua supuestamente la clavó en la cruz o madero, ¿cómo es que Yeshua dice lo contrario en Mateo 5:17, que ya lo saben de memoria? 5:17 al 19, que dijo, yo no he venido a abolir, dice, bueno, escribiendo un poco, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, la Torá, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Mm? O sea, si vemos, Yeshua enseñó, pero él los quebrantó. Entonces se va a llamar el más pequeño en los cielos. ¿Los quebrantó? Quebrantó el Shabbat. Quebrantó un montón de cosas. Mintió. Sí, mintió. Detestó a los gentiles. Odió a los gentiles. Sí, si tú eres gentil, recuerda que tu propio Jesucito te odió. O sea, se apartó de ustedes. ¿Cómo? Tú me puedes decir, ¿cómo? Sí. Él le dijo, yo no he venido a los gentiles. ¿Cómo? Sí, él no vino a los gentiles, vine para las ovejas de Israel. Y no sé por qué tú sigues escuchando ese llamado Jesús. Si él dice que no pasará la ley, entonces, ¿cómo dice Hebreos que fue quitada? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Exactamente. Hebreos dice, ya lo viejo ya caducó. O sea, ya tiene que ser quitado. O sea, como Pablo, muchos están igual que Yeshua o que Pablo. Muchas iglesias cristianas están diciendo ya el Viejo Testamento, bueno, que no es Torah, es un libro muy corriente de cuentos. El Viejo Testamento ya pasó, sí, pero engaña a los cristianos, a los pobrecitos cristianitos. Los engaña. ¿Cómo? Le roban su diezmo. Porque si agarran del Viejo Testamento para robarle el diezmo a los pobres, el dinero a los pobres cristianos. Si ya se abolió, entonces ya tiene que estar abolido su diezmo. ¿Vemos? La ignorancia y que hay en muchas personas y todavía discuten sobre este tema. Si la ley fue quitada con la crucificación, ¿por qué razón siguieron cumpliendo la ley? Ejemplo, Hechos 15, 19 al 21, note. Usted que en la Torah, la ley, o sea, la ley, verso que yo les doy en esta misma yeshiva, en varios nos dice que la Torah es eterna. Dice el Mismor, la Torah de Adonai es eterna. O sea, no se puede decir que está abolida. Solo Pablo dice eso.
quién fue el padre del esposo de María? Jacob, Mateo, Elí. Lucas dice que Elí. Mateo dice que Jacob. Lucas dice que Elí. O sea, tienen que ponerse de acuerdo. Veamos qué aterro de mentiras, ¿no? ¿Quién fue el padre de Usías? Aarón. Mateo dice que Usías. Según de Crónicas 26:7. Bueno, vamos a leer quién dice la verdad. Mateo dice que fue Aarón. Según de Crónicas dice que fue Amasías. Ay, Mateo también tampoco no leyó un poco también lo que era el libro de Crónicas. Seguro andaba tan pensando que en eso con la resurrección de su Jesús, que fue una farsa, andaba pensando con razón, andaba tan ido el pobre Mateo, ¿no? Ahora leemos, ¿de cuál de los hijos de Zorobabel fue descendiente Yeshua? ¿De Abiú, Mateo o de Reza, Lucas? Vamos a ver quién tiene razón. Ahora comparemos. Ni Reza aparece en la descendencia de Zorobabel. Entonces, ¿de dónde sacaron a Abiú y a Reza? Leamos. Mateo 1:13. Y Zorobabel engendró a Abiú. Lucas dice, hijo de Reza, hijo de Zorobabel. Crónicas dice, los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomit, su hermano. Y Zorobabel no tuvo ni a Reza ni a Abiú. ¿Por qué Lucas y por qué Marco está hablando disparates? ¿Ves, amados? ¿Por qué es que nosotros, como pueblo judío, como pueblo de Adonai, no podemos creer en que ya vino el Mashiach? En lo que creen las religiones cristianas, las que creen los mesiánicos, las que creen las otras raíces hebreas, no podemos estar creyendo en tonteras. ¿Por qué? Porque un Mashiach no puede mentir. El Mashiach no puede mentir. Puedo aceptar, como ya lo he dicho, que los talmidim, que los discípulos hayan mentido, hayan dicho otra cosa. Pero el verdadero hijo de Adonai no puede mentir. Bueno, él no tuvo hijos. Pero si hubiera sido el hijo de Adonai, como dicen los católicos, dicen los cristianos, dicen los mesiánicos, dicen otras religiones, raíces hebreas, todo lo que quiera decir, no podía hacer tal cosa. No podía poner en discrepancia a los padres a los hijos, etcétera, etcétera. No. Vuestro verdadero Mashiach vendrá a enseñarnos Torah. Y aprenderemos Torah. Claro que sí. Será aceptado las korbanot. Porque ese es el verdadero Mashiach. Y tenemos algo muy grande. Cómo quedó embarazada la llamada María, ¿no? Algo muy grande, que ya más adelante lo enseñaremos. Dice, ¿quién fue el padre de Jeconías? Usías. Mateo dice que Usías. Primera crónica dice que fue Oasías. Ay, Mateo, sigue siendo Mateo, ¿no? Qué gran discrepancia. Ahora aquí tenemos una gran contradicción. ¿Fue llevada o no Yeshua al desierto para ser tentado? Todos los cristianos saben que la tentación fue seguida después que él salió de las aguas donde Juan el Bautista lo había bautizado. Pero no fue así. ¿Por qué tú me puedes decir que no fue así?
Él nunca fue a un desierto a ser tentado, en primer lugar. Si miramos de cerca los evangelios, Juan 1:35 al 42, dice que al día siguiente, o sea, después que fue bautizado, al segundo día, después del bautizo, fue que él tuvo el encuentro con Natanael. O sea, ya tenía que estar en el desierto. Y que después, al tercer día, salió él para Caná, donde había supuestamente una boda, las llamadas las bodas de Caná, donde se celebraba esa gran boda, las famosas bodas del milagro del Chachín. Vemos, o fue la tentación del desierto una gran chequer, o no hubo milagro en la boda de Caná. Escoja tú qué quieres que haya, milagro o escoja tentación. Tú sabrás. Tú sabrás. Es tu Biblia, déjame decirle, es tu Torah. Porque la Torah de nosotros es la Torah hebrea. La Torah del cristiano es la Torah, la Torah, estoy ofendiendo la Kadosh Torah. Es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Eso es su enseñanza. Escoja, póngale lo que tú quieras. Si fue a agarrar gallinas, o si fue a hacer milagros, o si fue tentado, o se fue a pescar, o se fue de lo que sea. Póngale tú. Pero una de las dos cosas tuvo que haber hecho. Pero no hizo ninguna. Ni fue tentado, ni hizo milagros. ¿Por qué Yeshua le dio una profecía esperanzadora a sus seguidores? Al decirles así: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Pero, dice, porque no se cumplió esta profecía. Porque según antes de que los discípulos recorrieran todas las ciudades, verían la gloriosa venida de su Maestro. Ahora, pregunta. ¿Acaso no murieron todos sus discípulos seguidores? ¿Algunos de ellos vieron su venida? Pues no se cumplió. A veces tú me vas a decir, pero hay guerra, él lo dijo en Mateo. Hay guerra, hay hambrunas, hay de todo. Pero no es permanente. Es algo común que en este país haya hambre, haya divisiones, etc. Pero él está diciendo que eso iba a perdurar hasta que vieran el Hijo del Hombre venir, dice. Como muchos hoy están anunciando la venida y todo, se van a quedar esperando su venida. Pero esa venida nunca vendrá. Nunca vendrá. Si esperamos un Mashiach, si lo esperamos, la primera venida. Muchos están esperando una segunda venida, pero nunca va a venir. De acuerdo a Marcos 8:12, Yeshua dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo, que o esta generación no se le dará ninguna señal. Hablando de los judíos, hablando de nuestros hermanos judíos, en Juan 12:34, Hechos 2:22 dice que muchas señales se les dieron. Esa generación de judíos incrédulos, en aquel en que quedamos, ¿se les dio o no? ¿En qué quedamos? Sí se les dio. Si fuera así, ¿cuál era lo que le iba a mostrar? La señal de Jonás. ¿Cuál señal? ¿Cuál de todas? ¿Cuál? Marcos dice que él no pudo hacer milagros allí, según él, por incredulidad. Pero Marcos 10:27 dice que para Dios no hay imposibles.
Esto entonces descarta a Yeshua, que era Dios, ya que demostró que no pudo hacer esas señales. Para Adonai no hay nada imposible. Déjame decirte. Amados, decía, amados, es difícil hacer que la gente comprenda esta parte, porque hay gente que tiene 60, 50 años que están creyendo en un Jesús, en un Yeshua, en un Yeshua, en un, llámese como se llame. Ahora muchos me pueden decir, ¿cómo puedo dejar de creer? ¿O cómo voy a creer en alguien que no me anunciaron? ¿Cómo voy a, a entender que realmente que él no fue el llamado hijo de, bueno, no voy a decir que hijo de Elohim, porque no es hijo de Elohim. Él no fue el Mesías que esperaba el pueblo judío. Él nunca fue el Mesías que esperó el pueblo judío. Nunca, nunca y nunca. Por muchas razones, muchísimas razones. El llamado Brit Hadashah Nuevo Testamento es un libro helenizado, un cuento de Caperucita Roja con el lobo malvado. Así es. Sin miedo lo puedo decir y lo puedo enseñar claramente que así es. Muchas mentiras, mucho engaño, mucha falsedad. Y cada vez que vamos avanzando, vamos enseñando más. Juan 5:32, 36, Yeshua supuestamente dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vea lo que dice. El que da testimonio de mí es otro, supuestamente es el Padre. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, dice él. Pero más tarde, en Juan 8:14 dice: aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdad. O sea, ¿qué te pasa? Porque sé de dónde viene y dónde voy. Esto se lo dijo a los fariseos, supuestamente, que le alegaban que su testimonio no era verdadero, ya que venía de él. Este versículo fue añadido en el siglo VI. Este fue encontrado en un papel llamado Liber Apologetivus en el siglo IV. Es una traducción católica. Se puso una nota al lado de este versículo. Este verso decía: no se encuentra en el griego original. O sea, lo agregaron. ¿Vemos? Amados, esto es como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Es como, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como un ser humano cuando empieza a jugar con los sentimientos de otro. Así está siendo el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, jugando con las emociones de los demás. Y ya ha jugado mucho con esas emociones, que muchos se pelean por esas emociones que tienen a ese llamado Yeshua, Jesús, y más con ese llamado Pablo, con todas esas cosas. Así es. Ya basta de que ese llamado Brit Hadashah o Nuevo Testamento esté jugando con tus emociones. Ya basta que con aquellos X pastores, llamados pastores de la teología de Martín Lutero, estén jugando con sus emociones. Que le sacan las lágrimas, pero a empujones.
En la supuesta última cena o seuda en el hebreo, Juan le pregunta a Yeshua, dice, Señor, ¿a dónde vas? Juan 13:36. En Juan 14:5, Tomás le dice a Yeshua que él no sabía a dónde Yeshua va. Pero en Juan, Yeshua dice, voy al que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me preguntan a Yeshua. ¿Cómo se le va a olvidar si le pregunta a Tomás y le pregunta a Juan, ¿a dónde vas? Si Pedro y Tomás le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Por qué Yeshua mintió? Si le están preguntando sus talmidim, sus discípulos, Yeshua, dijo Pedro, le dijo Tomás, ¿dónde vas? Y todavía Yeshua dice, usted no me ha preguntado a dónde voy. O sea, lo está haciendo que los propios discípulos sean mentirosos. Vemos que qué aterro de mentira, qué aterro de jugar con las emociones de las personas. En Juan 17:12 dice, se menciona a un hijo de perdición. ¿Cómo está profetizado? ¿Se cumplió? ¿Dónde se encuentra esta profecía en la Torá? ¿Dónde se encuentra así? Porque Yeshua dijo, y el hijo de perdición, en Juan 17:12. Pero hay algo que te va a dejar así, que te va a dejar, te vas a preguntar toda la noche, seguro te vas a acostar y te vas a preguntar, ¿qué se tenía que perder un hijo de perdición? No se dice, no dicen los cristianos y mesiánicos que él vino para que nadie se perdiera. Entonces, ¿por qué hay un hijo de perdición? Y si hay un hijo de perdición, ese es hermano de Yeshua. Porque Yeshua dijo, el hijo de perdición es hermano de Yeshua. O sea, ya no son un hijo de perdición, ya son dos. Por todas las falacias y mentiras, Yeshua tiene que estar en el Gainón. Claro, está en el Gainón. ¿Vemos? Esto es un arreglo del Mismor 41:9, 109:45 y 7:8. Léanlo, por favor. ¿Quién según Yeshua juzgará el pecado? Según Yeshua en Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero en Juan 8:15 dice que Él no juzga a nadie. Juan 12:47 dice que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mateo 19:28 dice que serían los 12 apóstoles. ¿Quién juzgaría a quién entonces? ¿Cómo pueden los 12 apóstoles juzgar a Israel? Si dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgado. Lea hasta el versículo 5. Amados, ya tiene que estar muy sorda una persona o muy ciega para que no vea la realidad, o tiene que estar demasiado, demasiado, demasiado ciego. ¿Vino a juzgar o no vino a juzgar, o los apóstoles van a juzgar, nos van a juzgar a nosotros los israelitas? Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque en ellos serán llamados hijos de Dios. Pero Yeshua se contradice cuando dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Lea hasta el versículo 36. Ay, Yeshua. O sea, entonces él no es bienaventurado. Con razón se perdió su hermano, el hijo de perdición. Y él se pierde porque él es su hermano. Ay, Yeshua, ¿qué problema está metiendo a los pobres cristianos? Gracias, Adonai, porque está abriendo los ojos a muchos que realmente creen en la Torah. No tienen que creerme a mí.
Tienen que creer en las palabras. Estoy leyendo parte del Nuevo Testamento o Brit Hadashah. No crean en todas las mentiras que dice el Nuevo Testamento. Escribieron el Nuevo Testamento, no les importó ni siquiera el corregir sus propios errores. Así se fue el Nuevo Testamento. Así se fue, como dice la misma Torá. Y muchos cristianos toman esta palabra para acusar a otros. No hay nada que no quede al descubierto. No hay nada oculto que no quede al descubierto. Y el Nuevo Testamento y el Brit Hadashah estaba muy oculto con esas mentirotas que se estaban mintiendo muchísimos y muchos creyendo en esas mentiras. Pero hoy Adonai ha tomado hombres y mujeres para descubrir las mentiras que hay en todo ese engaño del Nuevo Testamento. Es un gran engaño, una gran mentira. Juan 4:9 dice, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dice Yeshua? ¿Cómo dice? Dice que el que ve a Adonai se muere. ¿Cómo que ha visto al Padre? ¿Cómo pues dice tú? Muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Si en Shemot 33:20 dice que el que ve el rostro de Adonai muere. ¿Cómo nos explica esto si Elohe era Yeshua en la carne? ¿Cómo puedes explicar la divinidad aquí? Son muchos los cristianos que dicen que han visto a Yeshua. Déjame decirte, he escuchado muchos cristianos, muchos mesiánicos, muchos de otras sectas llamadas raíces hebreas que han visto a Yeshua. Luego le explicaré por qué es que haya una cierta verdad entre eso. ¿Por qué es que hay algo, pero no ha visto a Yeshua? Y sigue engañando la mente de muchas personas que lo han visto a Yeshua, al samaritano Yeshua. Lucas, bueno, ahí dice que nadie ha visto al Padre. ¿Cómo dice Yeshua que el Padre está en él? Oye, Yeshua, ¿cómo se iba a encarnar Adonai en él que ha mentido tanto? En Lucas 22:23, Yeshua le dice a sus discípulos que él que tenga bolsa que la tome y su alforja, y el que no la tenga que venda su capa y compre espada. Como es posible que en Juan y Mateo Pedro le corta una oreja a un soldado o guardia romano con una espada para defender, y su maestro, que es Yeshua, viene y lo regaña y le dice que guarde su espada, ya que a quien espada mata, a espada morirá. Si él mismo, Yeshua, le dijo que compraran una espada, él dijo, vendan y compren. Él dice a sus discípulos que el que tenga bolsa que la tome y su alforja, y el que no la tenga, que no tenga, que venda su capa y compre espada. Si él le dice a Pedro, compre espada, le dice a ellos, compre espada. Y cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al guardia, él lo reprende. Digo, Pedro, ¿no sabes que está escrito, dijo, que el que mata a espada muere a espada? Y él mismo dice, venda tu alforja, venda
tu mochila, voy a hablar, venda tu mochila, venda tus cosas que anda y cómprate una espada. Ey, seguro la espada le va a querer ¿para qué? ¿Para qué le iba a querer? Seguro le iba a querer para cortar queso, le iba a querer para cortar el pan, el eje. Ay, Yeshua. Y luego rezonga al pobre de Pedro, Pedro, ¿qué te dije? Sí, y le dijo, seguro Pedro más allá, seguro, Yeshua está tarado que me dijo que comprar una espada, ahora me dice o este Jesús está muy tarado que ya me rezonga porque lo quise defender con la espada que dijo que comprara. Romanos 10, 16, 10, 13 dice, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Según Pablo dice, según Pablito, se refiere a Yeshua, que el que invocara el nombre de Yeshua será salvo. Pero Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay, si uno de los dos se equivocó, Yeshua o Pedro. ¡Ey! Señor, Señor. No, tú me caes mal y no vas a entrar al reino de los cielos. Pero lo dijo Pablo. Seguro Yeshua va a decir para el día de su Mesías que vendrá la segunda vez. Va a decir, ay, se lo dijo Pablito. Pues sí, ¿verdad? No escuché a Pablo. Vas a pasar porque si yo dije eso, Pablito lo repite. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Yeshua, que está en los cielos. Aquí vemos que la epístola de los romanos le está dando a Yeshua una divinidad que no tiene, ya que el mismo Yeshua dice que solo entra el que hace la voluntad del Padre y no la de él. Ay, amados, qué confusión más grande. La Torah nos deja saber que Yeshua, que ni es Elohe ni emisario de Adonai. Yeshua no es nada. Yo sé que a muchos tal vez esto les van a remover todos los que estamos enseñando. Misha estaba enseñando conmigo 2 yeshiva atrás. Hoy estoy solo. Pero le doy gracias a Adonai porque estamos enseñando. Esto es algo que es tremendo, que nos enseña la palabra en Coelet. Coelet 1.4 y Mismor 104.5 dice que la eres permanecerá para siempre. Pero en Pedro 3.10 dice todo lo contrario. ¿Conocería Pedro la Torá? Creo que no. Ninguno de ellos conocieron la Torá. La verdad que ninguno de ellos conocieron, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni San Yeshua, ni San de nadie. Ninguno de ellos conocieron la Torá, ni Mirjam, ni nadie conoció la Torá. Lo que hicieron fue una falsedad. Si bien ciertamente el profeta Yeshayahu dice claramente que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿a qué se está refiriendo? No lo que dice el Apocalipsis Yaná, no lo que dice que la tierra será destruida, pero Yeshayahu dice, pero si usted lee claramente, detenidamente, verá que él, si lee detenidamente lo que es Yeshayahu 65, 17 al 25, vas a ver, dice, verá que Adonai hace referencia de una regeneración, un cambio. No habrá más maldición, ni lloro, etc. Ni hambre, no habrá más nada y nada y nada. ¿Te has preguntado tú, cuando dice el profeta, y el niño jugará con la cobra, el león comerá con el buey comerá paja? ¿A dónde lo comerá? ¿En el cielo? ¿El niño estará jugando con la cobra en el cielo? ¿No te has preguntado eso? La tierra no va a ser destruida. La tierra es por siempre. Eso lo habla el Mismor, Coelet. ¿Y de dónde saca que la tierra, de dónde saca toda la falacia, la mentira, que cielo nuevo, tierra nueva? Va a ser regenerado. Si sabe la que es la palabra regenerar, va a ser regenerado. Esto le va a ser un alivio a los cristianos. Cristianos, amados cristianos, no piensen que se van a ir
que se va a destruir el mundo, que ya va a venir el anticristo, que ya va a venir todo, todas esas cosas raras que mencionan, no piensen esas. Y ahora sí le puedes decir a su pastor, ahora sí nos vamos porque ya, no, ya estoy escuchando otra cosa de las mentiras que está diciendo, igual que el Nuevo Testamento, que va a venir que va a venir el mono con la mona, ya no le creo, sino simplemente voy a creer que la tierra va a ser regenerada, que no va a haber esto, que va a haber lo otro, no se preocupe. Una mente clara, un corazón claro, pero sí les digo, les invito a estudiar Torah. Según Mateo 7.1, Marcos 9.2, Pedro, Santiago y Juan fueron llevados por Yeshua a un monte alto. Después de 6 días, según Lucas 2.28, fue después de 8 días. Ay, todavía siguen. ¿Cuál de ellos está diciendo la verdad? Según Romanos 4.5 y 5.9, Yeshua justifica al pecador. Es abominación ante Adonai. Él justifica el pecado. Juan 7, 8, 10, subid vosotros a la fiesta. Le dijeron a Yeshua, ya sabemos a la fiesta de Sukkot, cuando Yeshua dijo, no voy a subir, todavía no es mi hora, por no leer, por no leer todo, le voy a parafrasear, todavía no es mi hora, le dijo a sus hermanos, y luego terminó yendo. O sea, Yeshua le miente, ya estaba en la fiesta de Sukkot. A Yeshua, si no era la hora, ¿por qué fuiste entonces? Y allá estaba. Mateo 6:34 dice, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pero en Marcos 14:72 dice que la negación sería antes que el gallo cantase 2 veces. Y dice lo contrario, ¿no? Aquí hay una diferencia de profecía. De todas maneras no se cumplió, ya que él negó después de el gallo cantase, ¿sí? Y no antes. No se cumplió. Ay, los pobres gallos andaban ahí metidos, ¿no? Ya sabemos que era un gallo. En Juan 3:13 Yeshua dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí hay dos cosas que no están bien. Dice que nadie subió al cielo, solo él. Pero en Melashim Bet 2:11 dice que, que, que Elías subió al cielo en un carro de fuego. ¿Cómo el Hijo del Hombre estará en el cielo si él estaba en ese momento en la tierra? Es una pregunta. Ve el versículo y verá que él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer dos? Ah, tú me puedes decir, me pueden sacar un invento. No, es que él está allá, él está aquí, él está allá, él está aquí. No, en su mente sí puede estar donde sea. Pero en ese momento que estaba con los talmín, le estaba diciendo a los discípulos, nadie subió al cielo, solo el que está aquí. O sea, Yeshua no había leído lo que había pasado con Eliyahu, que Eliyahu fue arrebatado al cielo en carruajes de fuego. Si en la Torá las escrituras nos habla que Adonai es uno, nos habla de Barín, el Mismor 8:31, de Barín 6:4, Mismor 48:14, 81:9, 86:10. Dice Yeshayahu 44:6, 45:5, 45:2. Un montón de pasuquí nos habla que Adonai es uno, como pues dice el Nuevo Testamento que existe 3 dioses. Juan 1:1, Hechos 5:3-4, 1 Timoteo 3:16, Tito 2:13 y Juan 5:1. Ahora contéstame esta pregunta. ¿Por qué la Torá no habla de la Trinidad? Cuando Yeshua dijo, la Torá se hizo carne. Oye, Yeshua,
Está mal, ¿cómo la Torah se hizo carne? Ya luego te enseñaré. Mateo 13, 31, 32 dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Muchos se lo creen. La comparación aquí no es muy científica, ¿no? Que digamos, ya que dice que es más pequeña que las demás semillas y que crece en un árbol grande que hasta las aves nidan sobre él. Ni es la más pequeña, ni la semilla de la semilla, ni crece en un árbol grande, ya que es un arbusto de, de hortaliza, nada más, que apenas la más grande mide 20 a 25 pulgadas de alto. ¿Qué cosas le pasaban en la mente a Yeshua? Un árbol tan grande que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Por eso es que dice, hay un versículo que dice, y si tú crees, si crees, le puedes decir a esa montaña, arrójate al mar. ¿Cuántos aquí en México le están diciendo al popo que se arroja al mar? Porque tienen que creer. O sea, veamos qué fuerte, qué gran mentira de Yeshua. Juan 8:44 dice que el diablo era homicida desde el principio y no se basaba en él la verdad. ¿Por qué no hay verdad? Dijo Yeshua en él. Cuando habla mentira de lo suyo, propio, de lo suyo, habla propia mentira, habla mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora vamos a ver, tú me estás diciendo, sí, y ahora sí, tú estás imaginándose, ahora sí, ¿cómo va a decir que el diablo dice la verdad? Si el diablo dice la mentira todo el tiempo, es un asesino, es un mentiroso. Ahora te voy a decir que dijo la verdad. Ahora si vemos a Lucas 4:41, vemos al diablo decirle a Yeshua, tú eres el Cristo. Ahora dime tú, ¿está diciendo la verdad o la mentira? Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Mintió el pobre diablo o dijo la verdad? No me digas pero que el diablo también anda en el cielo y el diablo vino y le dijo que, porque él sí lo conocía, se conocían, sí, si eran hermanos y todo eso. No me vayas a salir con eso, porque estás como el Nuevo Testamento, mentiroso. Le dijo la verdad. ¿Y por qué dijo Yeshua? Siempre ha sido el padre de la mentira y en él nunca hay verdad. Y le está diciendo Yeshua, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cosas con Yeshua? ¿Qué me contestas si dijo la verdad o entonces Yeshua mintió? ¿Cuál era más diablo entonces? ¿Yeshua o el diablo? Se lo dejo en tu corazón. No me digas, no me vas a hacer pecar si digo que Yeshua mintió. ¿Cómo? Como dicen, ¿cómo ese hombre tan santo? Como dice, no es el hijo del Altísimo, pues no es el hijo. Y no es tan santo como piensan. Mateo 20, 18, 19 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes Juanín y a los escribas y le condenarán a muerte y entregarán a los gentiles para que se burlen de él y le azoten y le crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. Marcos 10:3. Sí, merecía el azote y merecía todo, ¿no? Para andar mintiendo. Claro que sí. Juan dice lo mismo, es la llamada resurrección, la mentira de la resurrección. Dice Juan 19, 14, 18, donde dice, Juan 19, sí, 14, dice, era el día de la preparación de Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron diciendo, fuera, fuera, claro que fuera. Claro, yo hubiera estado ahí, también digo fuera. Crucifícale, yo también hubiera dicho, crucifícale. Pilato le dijo, he de crucificar a vuestro rey. No era nuestro rey.
no era vuestro rey. No. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Bueno, supuestamente, eso pusieron ahí, los mentirosos también, porque la Iglesia Católica es una gran mentirosa. Y con esto, entonces, le entregó a ellos para que fuese crucificado. Aquí podemos ver que la profecía de que sería entregada a los gentiles no se cumplió, porque dice a los gentiles, ya que según Juan fue a los judíos. Qué triste, ¿no? Claro que dice Juan que fue a los judíos. ¿Qué crees tú? ¿A los gentiles o a los judíos? ¿Quién dijo la verdad? ¿Si Yeshua o Juan? No dijo la verdad Yeshua, yo creo, ya que no se cumplió o una cosa o la otra, pero la verdad ya no se cumplió. O una cosa o la otra, pero la verdad, una es, no se sabe cuál de todas, es errónea. Decir que fue entregado a los judíos es tan grande, ya que todos los judíos lo recibieron. Pues no, tampoco lo recibieron. Y aquí es donde nos echan la culpa a nosotros. Un día voy a hablar y llevaba un ayudante y me dice ese ayudante, dice mi hermano que ustedes son unos asesinos, ustedes asesinaron a Jesús, a Jesucito. Ay, digo yo, eso dice tu hermano. Sigue creyendo la mentira del Nuevo Testamento. Ustedes los judíos crucificaron a Jesús. ¿Qué problema con tu hermano, le digo? Si no sabe ni lo que está diciendo, que no se ponga a hablar tonteras. Ni crucificamos a Jesús, que si naciera Jesús lo crucificaríamos por mentiroso. Porque todo lo que dijo y todo lo que se escribió ahí, ha vivido mucha gente engañada. Muchísima gente. ¿Dónde se encontraba Yeshua en la hora sexta? Unos dicen que en la cruz. Marcos 15:33 o en el tribunal. Vamos a ver qué dice Juan. O Marcos dice que en la cruz y Juan dice que en el tribunal. O sea, póngase de acuerdo Marcos y póngase de acuerdo Juan. Es una sheker que lo están hablando. ¿Fue personalmente el centurión a Yeshua? En Lucas dice que no. En Mateo dice que sí. Ay, Lucas y Mateo. Sí, estaban los pobrecitos muy mal porque Yeshua les decía, es que me van a matar, me van a golpear y voy a resucitar. Me van a golpear y voy a resucitar. Cuando Yeshua se iba a aguantar 39 latigazos con los garfios que tenía y con la fuerza que tenía un romano, ningún ser humano, y no me salga diciendo, es que era Dios. No me salga diciendo, es que era Elohim o Adonai hecho carne. No me salga diciendo cosas que ni siquiera sabes, ni siquiera ha estudiado, ni siquiera tiene la mente de un judío para que diga semejante cosas. Si Elohe aborrece los sacrificios humanos, ¿por qué le ofreció uno a la humanidad? Sí, ¿por qué le ofreció a Yeshua? ¿Te has preguntado eso? Si Adonai está en contra de los sacrificios humanos, ¿por qué le va a dar el Hijo amado? Supuestamente, entre comillas, gracias a la Iglesia Católica, a los cristianos, a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a las raíces hebreas y a esas otras religiones también mentirosas. ¿Cómo va a ofrecer un hijo amado, un hijo kadosh, un hijo puro, un hijo precioso, un hijo? Tómelo, llévelo, crucifícanlo. Que muera peor que un hasir, que un cerdo. Crucifícanlo, denle varilla, leño, latíguelo, golpéelo, porque él tiene que llevarse los pecados de la humanidad. Solo en la mente y en la mentira de un Brit Hadashah y de un Nuevo Testamento, de todas esas personas que escribieron semejante blasfemia contra la Torá, contra Adonai. Porque es lo único que hicieron.
Ese sacrificio sería Yeshua, supuestamente, que dicen, vea el cordero de Adonai, el cordero de Elohim. ¿Cuál cordero de nada? Ningún cordero. Y todavía le ponen cordero. Cordero están ellos, que van todos ahí siguiendo lo mismo que dice un pastor. Así están como las ovejas al matadero. ¿Consideraba Yeshua la ley como su guía? Pues no. Note este versículo que dice, en vuestra ley está escrito. Dice Juan, en vuestra ley. Juan 8:17, 10:34. Ahora pregunta, ¿por qué no dijo en nuestra ley? Dijo vuestra ley. ¿Acaso no sería judío? Yeshua dijo vuestra ley, dijo Juan. Pero como muchos leen por leer, confunden vuestra ley en nuestra ley. Dijo en la ley de ustedes. ¿Ves? ¿Por qué Yeshua dijo, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David? Marcos 12:35. ¿Por qué no dice los escribas, sino los escribas? Dice, ¿por qué no dice los escribas? ¿Por qué no dice, perdón, los escritos, sino los escribas? Que la escritura no dice lo mismo. No dijo, él hubiera dicho, dice la Torá que el hijo del hombre iba a parecer el hijo de David, pero no dijo, él dijo, dicen los escribas, o sea, ¿por qué el Nuevo Testamento siempre estuvo en manos de la iglesia? Estuvo aproximadamente 11 siglos, o sea, 1100 años. ¿Qué pasaría en esos años? ¿Qué pasaría en esos 1100 años que estuvo en manos de la iglesia? Ya vemos lo que pasó. Mentira. Un Salvador mentiroso. Un rapto mentiroso. Una venida mentirosa. Todo mentiroso, saben los católicos. Si alguien me escucha, todo lo que dicen son puras mentiras. Todo, todo, todo. Biblia, NBI, Biblia, Vulgata, Biblia, la Reina Valera 1960, todas las reinas valeras, todas, todas. Biblia, todas las Biblias, menos la Torá, los escritos, los Nevía, menos los mismos de la Torá, sí, hebreo original. Eso sí no podemos decir que es mentira, eso sí es cierto. Pero todo lo que sacaron, lo que dijo, lo que hizo Martín Lutero, lo que hizo John Gutenberg, lo que hizo Jerónimo, lo que hicieron todos, el Papa, lo que tienen todas ese poderesión que hicieron, esa podredumbre, todo es mentira, jugando con los sentimientos de muchas personas, jugando con, no sé si decirle feo, no sé qué debemos decirle, jugando con esos sentimientos, fue una mentira. Y si alguien tiene duda, podemos hablar sobre ese tema, podemos discutirlo sobre ese tema. ¿Por qué la iglesia ha recurrido a cruzadas, inquisiciones, los tribunales de herejías, los programas, etc., para demostrar que Yeshua es un Mesías y el Nuevo Testamento como palabra de Elohe? ¿Por qué? ¿Por qué toda esa mentira? ¿Dónde está escrito en la Torá este versículo? ¿O suponéis que en vano dice la Escritura? El Espíritu que Él hizo morará en nosotros. Nos anhela celosamente. Santiago 4:5. ¿Dónde está escrito en la Torá?
es un acomodo del Mismor 25, 34, 14 y Ezequiel 8, 2. Es simplemente un acomodo. Simplemente acomodaron una mentira por acá, una verdadcita por allá, el 99.9 mentira, el 1% verdad. Que hasta el pobre diablo salió diciendo que era el padre de la mentira y diciendo una verdad. Imagínate que el diablo dice la verdad, está en el Brit Hadashah. En el Nuevo Testamento dice la verdad. ¿Puedes imaginarte tú que el diablo diciendo la verdad en el Nuevo Testamento? Ahora dime tú, y Yeshua diciendo la mentira, entonces ¿cuál será más diablo? Pregúntate tú. Si Yeshua es el único hijo de Dios, ¿por qué la Torah lo contradice? Entonces, yo les doy la cita para que las lea, porque sería mucho. En Bereshit 6:2 y Job 1:6, el mismo 82:6, Osea 11:1. Y en otro versículo más, usted se dará cuenta, si lo lee, si saca el tiempo para leer, como sacas el tiempo para ver el celular, como sacas el tiempo para ver el fútbol, como sacas el tiempo para muchas cosas, saques el tiempo y dejará de ser engañado. Saques el tiempo. Y si no sabe, pregunte. Aquí está tu servidor. Me pones el número de teléfono. Si es mujer, Misha le contestará. Y si es varón, yo le contestaré. Yo le hablaré. ¿Cuándo será la venida de Yeshua? Mateo dice, vamos a ver lo que dice Mateo. Mateo 24, 29 al 30 dice, en este versículo Yeshua dio unas series de señales acerca de su esperanzadora venida. Pero inmediatamente después de la tribulación, dijo Yeshua, ¿cuál tribulación? De aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán, las Koshavim del cielo, del Shammai, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo hará duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y en gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos. ¿A cuáles escogidos? De los cuatro vientos, desde extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendéis la analogía, cuando su rama ya está tierna y brota sus higos. ¿De qué va a aprender? ¿De cuál higuera? De la que él maldijo. Ay, Yeshua, ¿no se acuerda que había maldecido la higuera? Vamos a ver que sí. Vamos a aprender que la higuera se murió por la maldición que le puso, ¿no? De eso vamos a aprender, ¿no? De eso van a aprender los gentiles. ¿Sabéis que el verano está cerca? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Estaba hablando de su propia generación, hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora pregúntate, ¿cuántas generaciones han pasado en el supuestamente rey no viene, ese rey no viene? Él está yendo hasta que no pase esta generación. Está hablando en ese momento de un presente. No está hablando de futuro. Él hubiera dicho, hasta que no pase las generaciones. Pero dice, hasta que no pase esta generación. Si tú sabes lo que es pasado, presente y futuro. Si tú lees, analice. Pero si tú no sabes, él está hablando de ese momento. ¿Y cuántas generaciones han pasado? Ay, Yeshua les mintió otra vez. ¿Qué problema? Y ahí sí se metió un problemón. Porque todavía la gente cree que es esta generación.
Entonces ya, dejen de pensar que va a venir Yeshua. Dejen de pensar. Así que los que estaban alistando agua, metiendo al desierto, ya no metan agua porque se les va a poner mal. Los que estaban metiendo comida en los huecos, en varios lados, ya no se preocupen. Ya saquen su comida, vayan a su casa a dormir tranquilo y ya dejen de andar corriendo. Porque no va a suceder. Sí va a venir a Mashiach, sí va a venir, pero no así como dice el mentiroso Brit Hadashah y Nuevo Testamento, ya que él habló directamente de una generación, la generación donde él estaba presente. Desde ese tiempo acá han pasado muchas generaciones, aún ya pasó la generación de cuál pasarían esos dichos eventos. Nunca vino en ese otro una esperanza para los pobres discípulos, Andaban corriendo, escondiéndose y diciendo, ¿cuándo viene Yeshua? ¿Cuándo viene Yeshua? ¿Cuándo viene Yeshua? Nunca vino Yeshua. Además, los seguidores también, me imagino que se defraudaron. Mateo 18:28 dice, de cierto os digo que hay algunos que están aquí, que no probarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre. Y todos ya están durmiendo, viniendo en su reino. Pues qué decepción. Murieron todos los discípulos, ya que él dijo que hay algunos de los que estaban ahí en ese momento y que no iban a conocer la muerte. Gustaría hasta que él viniera. Hablando de sus discípulos, ya además seguidores y todos los seguidores que le seguían y murieron todos esto fue hace 2000 años aproximadamente, y también murió él y el reino nunca vino. ¿Dónde está esa profecía? Mateo 10:23 dice, porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga su reino. Ay, amado. Y recorrieron para allá y para acá corriendo los pobrecitos. Porque tenían que ir a profetizar, tenían que ir a decir, a predicar en su nombre, supuestamente Yeshua. Y voy a terminar ya casi para dejarlo aquí. Sí. Dice, pero murieron los pobres discípulos y el reino nunca apareció. Ay, Yeshua. Mateo dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué lástima! Murieron todos los discípulos, todos los que le seguían, y ellos nunca vieron su venida en las nubes. Todos murieron. Amados, es un problemón para los talmidim. También para los que están creyendo en esa falsa venida, en ese falso rapto, mesiánicos, despierten. Mesiánicos, despierten. Cristianos, despierten. No voy a usar la palabra que dije, ¿y tú que duermes? No. Eso no nos queda a nosotros los judíos decir semejante cosa. Despierten y estudien. Estudien con sabiduría y entendimiento. Pídele al Abacados, al Barujú, dame sabiduría y entendimiento para entender lo que no he podido entender. Seas tú mi Roí, seas tú mi maestro, sea tu Torah enseñándome. Dice el Mismor 32, yo te mostraré el camino. Dijo Yeshua, yo soy el camino y la verdad. Ay, Yeshua. Solo hay un camino que seguir, la senda antigua. La senda antigua. No hay otra. Si Yeshua hubiera dicho yo soy la senda antigua, bueno.
pero la Torah sí habla de un ascendente. Directo a Rabá, Adonai, por este día tan especial, amados y amadas. No lo hago con ningún alarde de nada, sino simplemente lo hago para enseñar. Y si Adonai me ha permitido enseñarme, ¿por qué es Adonai? Porque Adonai es bueno, misericordioso. Es también para dar de lo que Él me ha dado. Pero si les digo, les doy un consejo, salgan de esas iglesias, no debatan lo que no saben. Tenía un profesor que me decía, es mejor ser ignorante un minuto que no toda la vida. ¿Por qué te digo ignorante un minuto? Porque por lo menos si tú estás pensando, voy a preguntar, pero si pregunto me va a decir que soy un ignorante. Pero si tú crees que el que pregunta es ignorante, no. Más bien el que se guarda las cosas, no sabiéndolas y no preguntó, es un ignorante. Porque el que pregunta quiere salir de la ignorancia, mas el que se queda con esas cosas quiere seguir en la ignorancia. Me despido, shalom a todos, les deseo una Shavuot. Mañana es un día de Rosh Hodesh para todos nosotros. Apenas igual que el sol empezamos el Rosh, saliendo de la Brajá de Shabbat, damos toda Halel. Adonai, tu Abrahá, el único Abacados, merecedor de toda Halel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Adonai reciba toda Berajá, tú que eres bueno y nos enseñas. Que ese mensaje haya llegado al lev de todos, de toda la Mishpachá de Israel, a cada a cada Ahayot. Te damos toda exaltación a ti, Beshem Adonai. Me despido, Shalom a todos, Laila Top. Soy el Rabí Daniel. Estoy para servirles y Shalom, Shalom.